Producido por tupodcast.es. ¿Qué tal? Bienvenidos. Ya estamos aquí de nuevo en Rompiendo el Mercado. Nos hemos tomado unos meses de descanso, pero hemos seguido muy de cerca todo lo que está pasando en el mercado, en la bolsa y más allá, porque ya sabéis, aquí lo que nos gusta es conocer esa trastienda de lo que está ocurriendo, saber dónde se fijan los expertos, qué es lo que ellos están viendo y de qué no nos tenemos que fiar. Así que además en esta temporada venimos con novedades, porque no solo vamos a hablar de bolsa y del contexto que siempre hablamos, de la Fed y de todo lo que está ocurriendo de forma de la economía a nivel mundial, no solo aquí en España, sino que también nos vamos a acercar a esos emprendedores, al sector inmobiliario también, para que nos cuenten cómo están, hemos llegado a ese tope o no, con grandes economistas y con grandes gestores, como el que nos acompaña hoy, Carlos Santiso. Carlos, ¿qué tal estás? ¿Qué Carlos, tal? no sé Buenos días. Ahora. Muchas Nada, gracias a ti por acompañarnos. Carlos, lo hablábamos antes fuera de micro y te decía que yo sé que estáis liadísimos, pero en tu caso es que aparte de gestionar varios fondos de Icaria, has escrito también un libro de cartera permanente que luego hablaremos de ello. Tienes un podcast también, hablemos claro. ¿Cómo te da tiempo? No sé si para ti el día tiene más de 24 horas, tiene 30, o cuéntanos el secreto, porque es imposible llegar a todo. La verdad que sí, es complicado, pero bueno, todo está en organizarse, esa es la parte importante, y tener un buen equipo, que es algo de lo que por suerte dispongo. Como bien dices, compagino el trabajo en Andbank, gestionando dos fondos, uno de cartera permanente, otro que invierte en compañías de calidad, un hedge fund para un family office y un fondo de pensiones que replica la cartera permanente. Y bueno, además del podcast, más trabajillos que hay por ahí. Así que sí que son días bastante intensos, pero se hace lo que se puede. Carlos, ¿cómo pasaste? ¿Tú empezaste a invertir con cuántos años? Para hacernos una idea, ¿con cuántos años empezaste en esto del mundo de la inversión? No a gestionar el dinero ajeno, sino tú como inversor particular. Pues te diría que bastante tarde. Hace aproximadamente unos 14 años, debía de tener 24 más o menos, 24, 25. Descubrí el mundo de la inversión tarde, porque a pesar de haber estudiado ADE, la carrera no se toca prácticamente, por no decir nada relacionado con inversión, y prácticamente nada relacionado con economía, aunque pueda sonar extraño, y descubrí muy tarde que era lo que me gustaba, pero desde el momento que tuve el primer contacto sabía que era lo que me quería dedicar. ¿Y cómo te metiste en el mundo de las inversiones? Es decir, ¿cómo te picó ese gusanillo? ¿Tenías unos ahorros y dijiste voy a investigar sobre ello? ¿O cómo fue? Bueno, pues yo trabajaba en contabilidad, pero bueno, no es el perfil de trabajo que a mí me gusta. Yo soy una persona muy dinámica y que le gusta estar constantemente marcándose nuevos retos, y era un trabajo bastante tedioso para mí. Así que me puse a hacer un curso de banca para entrar en el Banco Etxeberria, que a día de hoy es esa banca. Y en el curso de banca pues, dábamos todos los departamentos que hay en el banco, desde derecho hasta compliance, y había una parte de mercados. Bueno, pues la persona que vino a darnos la charla sobre mercados, que era el director de mercados del Banco Etxeberria, nos dio una charla que ni siquiera era una clase, era una masterclass sobre su día a día. Hizo clic en mi cabeza y desde ese día fue un no parar, día tras día. Sí que es cierto que con el primer contacto, el primer año, pues abrí cuenta en ING y hice mis primeras inversiones, pero terroríficas, Repsol, Telefónica, Santander. Con las que empieza todo el mundo, ¿no? Las más conocidas. Totalmente. Muy lejos de lo que hacemos ahora mismo, que no tiene nada que ver. Pero fueron las primeras inversiones, compañías estables que daban un dividendo elevado y que no iban demasiado bien. Y bueno, eso fue un poco los inicios hace ya bastantes años, pero descubriéndolo bastante tarde. ¿Y cómo pasaste? ¿Cómo es ese paso de ser un inversor particular con esas acciones que me has dicho, en esas compañías, esa pequeña cartera? ¿Cómo es ese paso a gestionar millones de euros que además no son tuyos, son ajenos?
Sí, por desgracia no son míos. Pues inicialmente con una cartera pequeña, porque mi patrimonio también pues, era muy reducido. Sí que es cierto que tenía unos ahorros superiores a los de la gente que tenía mi edad, porque había sido jugador de póker en mi etapa universitaria y había ganado varios torneos bastante relevantes a nivel internacional y tenía mis ahorros para invertir. Invertir de forma desacertada, ya lo anticipo, y conforme fui formándome constantemente, porque esto fue un trabajo diario, vi que se me daba bien, que era algo que entendía rápido, que, bueno, que no me costaba. Decidí dar el paso de irme a trabajar a Londres y en ese momento empecé trabajando primero en Massimo Dutti mientras que buscaba trabajo en finanzas y tras unos cuantos meses trabajando allí conseguí entrar a un pequeño trading floor de la City que invertía en base a gestión algorítmica, algo puramente matemático. Me gustó bastante, fue mi introducción al mundo de la inversión profesional y me adentré bastante fuerte en el mundo de la gestión algorítmica, me gustaba. Y a raíz de estar ahí estaba matriculado en un máster del IEB, que ahora mismo es donde doy clase porque hice muy buenos amigos allí. Y haciendo el máster era uno de los alumnos que más destacaba. El director del máster, yo ya estaba trabajando en una gestora belga. El director del máster al acabar me ofreció entrar en Alfa Plus, lo que posteriormente se convirtió en Santa Lucía y bueno, lo tuve fácil porque la gestora belga la intervino el Banco Central Europeo de la noche a la mañana, como si fuese una película literalmente. Oye, ¿y cómo viviste ese momento? Mal, porque recibí una llamada a las 7 de la mañana diciendo que iban a intervenir el banco, iban a intervenir la gestora, que era cuestión de tiempo porque habían estado, no sé si malversando fondos o tapando agujeros de forma ilegal y se destapó todo, no en España, era en la parte de Bélgica, que era la matriz. Así que me cogió un poco de sorpresa. Estaba en un trabajo que me iba muy bien, con los compañeros totalmente un equipazo y con una tendencia muy ascendente dentro de la compañía y de la noche a la mañana recibes esa llamada. Fue un golpe importante, pero como tenía la oferta encima de la mesa de irme a trabajar a Alfa Plus, pues decidí cogerla, ya que no tenía trabajo en ese momento. Bueno, se prolongó la situación, pero por no contar toda la historia, Sí. fueron como 6 meses y yo me fui al mes de que se supiese que la cosa estaba negra y esa fue mi introducción. Luego ya entré en Alfa Plus, en gestión discrecional de carteras, que llevaba yo la parte retail y bueno, pues de ahí hasta aquí. Oye, Carlos, has dicho antes, y no es la primera vez de los invitados que traemos aquí a Rompiendo el Mercado, que me dicen que han empezado en esto de la bolsa con el póker. O sea, está muy relacionado, porque no es el primer caso, o sea, son muchos los que me comentan algo así. ¿Tú crees que está relacionado de alguna forma el póker y el mercado de la bolsa? Sí, pero dependiendo de qué jugador, de qué estilo de jugador de póker seas. En el mundo de póker yo me he encontrado gente pues, que bueno, tiene el dinero de cuna o porque le ha caído del cielo y con un perfil muy especulativo y por eso, bueno, hay mucha gente que piensa que es algo del estilo a la ruleta o al blackjack cuando no tiene nada que ver, es tremendamente exigente a nivel intelectual. Y luego hay otra rama de jugadores que son increíblemente brillantes. Tenemos en España jugadores de la talla de Adrián Mateos, que yo creo que no tiene ni 30 años y ha ganado ya más de 30 millones de euros, lo cual desde luego no es suerte, es que es una persona con una capacidad intelectual y un talento descomunal. Y esa gente con habilidad y talento para ello y que no tiene un perfil especulativo y que sabe dominar sus emociones y gestionarlo desde un punto de vista más psicológico y estadístico, creo que tiene bastante que ver con la bolsa. Y diría que es bastante más exigente que la bolsa. Te diría que la primera división del póker está por encima de la primera división de las inversiones. Es algo, para mí ha sido el reto más exigente al que me he enfrentado
con diferencia y precisamente lo dejé porque era demasiado exigente y no quería llevar ese estilo de vida, era demasiada presión. Así que te diría que sí, hay muchas cualidades relacionadas entre ambas vertientes. Vale, ¿y cómo es un día en la vida de Carlos como gestor de fondos? También es una pregunta que suelo hacer mucho a las personas, a los expertos que nos acompañáis y que realmente estáis pendientes 24/7 de lo que está pasando en el mercado, o tú es verdad que a la hora de invertir buscáis más dentro de Icaria, buscáis más esas compañías más conservadoras porque es un perfil más conservador. ¿Estás muy pendiente de todo lo que está pasando o hay momentos en los que es necesario desconectar? Bueno, te diría que realmente tanto a mí como al resto del equipo nos da igual lo que haga el gráfico, no los miramos, nosotros invertimos desde una perspectiva empresarial, entendiendo bien el modelo de negocio, conociendo al management y lo que habréis escuchado muchas veces, pero es 100% real y nos da un poco igual el gráfico, la cotización, no hacemos análisis técnico. Lo cual no quiere decir que a lo largo del día un par de veces sí que mires lo que hacen las cotizaciones. Es inevitable. Lo haces, pero no estás pendiente, no tiene nada que ver con las películas y diría que mi día a día es muy aburrido, se basa en leer el 90% del tiempo, en leer y resolver marrones o contestar emails, porque al ser el jefe como que me llegan a mí llamadas de muchos frentes muy diferentes entre sí, entonces tienes que estar constantemente pues, contestando historias y demás, pero cuando puedo centrarme en lo que realmente es mi trabajo, que no debería ser aunque va implícito, mi trabajo es leer, no hay más. Entonces, muy lejos de lo que pueda aparecer en las películas. Y para el que no le guste, analizar compañías tremendamente aburrido. Y muy solitario, ¿no? Porque al final me imagino que te tirarás ahí horas y horas averiguando esas compañías. Sí, es muy solitario y es un trabajo que se puede llevar teletrabajando perfectamente. De hecho, nosotros lo hacemos, pero por suerte tengo varias oficinas a las que poder ir. A la oficina de Andbank de aquí de Coruña, en Madrid sí estoy a la propia gestora y en el Family Office que también tienen oficina aquí en Coruña, pues cuando me apetece ver gente y trabajar, no con gente, sino rodeado, ¿no? Ver seres humanos mientras que estás leyendo, lo hago, porque creo que el teletrabajo al 100% es un poco duro emocionalmente. Al final todos necesitamos relacionarnos y ver personas durante el día y con todas las horas que conlleva este trabajo, pues siempre es positivo estar rodeado de gente. Me decías antes, Carlos, que no estáis pendientes o no estás pendientes de la cotización, aunque lo miras de vez en cuando, de esas empresas que tenéis dentro de los diferentes fondos, pero estás pendiente también del contexto, es decir, ahora mismo estamos con ese crudo por las nubes otra vez, dentro de nada, tenemos la reunión mañana del Banco Central de la FED, no, del Banco Central Europeo fue la semana pasada, de la FED la semana que viene, o sea, el miércoles mañana. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿estáis pendientes de todo ello o realmente para tomar tus decisiones de inversión, elegir esas empresas, no lo tienes en cuenta? Sí lo tengo en cuenta. Hay muchos gestores que hacen value investing que dicen que la macro no es importante. Para mí sí lo es. Por ejemplo, ahora mismo que probablemente estemos en pico de ciclo y podamos ver cómo en el futuro la economía sufre, pues el perfil de nuestra cartera es bastante menos cíclico de lo que podía ser hace unos años. Sí que lo tenemos en cuenta. O, por ejemplo, si estamos viendo que el incremento de impagos en préstamos a vehículos de segunda mano está subiendo y creemos que va a seguir haciéndolo así, pues no invertimos en ese perfil de compañías. Lo tenemos en cuenta. Lo más importante es la compañía en sí, es cierto, pero el entorno a nosotros evidentemente nos importa y al final, si estás reuniéndote con compañías de diferentes sectores prácticamente todas las semanas, tienes una visión macro, aunque no mires la macro, porque ellos mismos te están diciendo, pues estamos acumulando inventarios, estamos teniendo problemas en volúmenes o estamos subiendo precios.
ya te haces una composición en tu cabeza de lo que está sucediendo simplemente por el contacto con las propias compañías. Y me puedes chivar un poco qué te están contando en este momento, porque es verdad que los datos macro no acompañan, pero como tú dices, de primera mano, vosotros en esas reuniones con grandes empresas, a mí, por ejemplo, me están llegando últimamente rumores de que, bueno, rumores, no son rumores, sino que hay, ciertas materias primas que sí están bajando y que eso está haciendo que algunos precios de algunos productos bajen. No sé, a ti qué es lo que te está llegando con las empresas que os estáis reuniendo, Carlos. Bueno, pues que el año 2022 ha sido muy bueno a nivel de ventas, precisamente por la repercusión del incremento de precios de materias primas. Las compañías han subido precios y eso ha hecho que desde un punto de vista de ventas lo hayan hecho bien. A nivel de volúmenes, que es la parte más importante cuando estás en un entorno inflacionario, porque el precio es normal que suba, no lo han hecho tan bien y 2023 será un año no duro, pero de cautela, complicado. Algunas compañías tendrán contracción en volúmenes, otras quedarán flat, pero desde luego que no veremos maravillas. La clave está en ver, ahora mismo que la mayoría de las compañías están con una posición de cautela, lo que va a suceder en 2024, porque la palabra cautela la puedes ver en prácticamente todos los sectores y bueno, pues opino que hay que ver cómo evolucionan los próximos meses que van a ser bastante importantes. ¿Y es decisivo las decisiones que vaya a tomar la Reserva Federal y los bancos centrales? Una la tenemos mañana. Sí, a día de hoy el devenir de los mercados, más que lo que hagan las propias compañías a nivel operativo, más que estén funcionando bien o mal, lo marcan los bancos centrales. Es algo espectacular. Y ahora mismo, de hecho, lo marcan desde un punto de vista de que cuanto peor sean las noticias macroeconómicas, mejor lo hacen los mercados, precisamente por la supuesta actuación de los bancos centrales de que no será necesario seguir subiendo tipos. Así que a día de hoy, más que nunca, en los últimos 100 años, los bancos centrales marcan el devenir de los mercados totalmente. Existe una cierta desconexión entre lo que realmente hay detrás de las compañías y lo que hacen las cotizaciones, muy influenciado por esto. Vamos a hablar un poco de esa cartera permanente. ¿Por qué están destinados los fondos, sobre todo los fondos de Icaria que tú estás gestionando, a ese inversor más conservador? ¿Por qué tomasteis esa decisión? Bueno, primero porque yo soy conservador, soy bastante prudente y bueno, pues al final, tanto con mi patrimonio como con el de terceros, siempre me gusta tener controlados los riesgos, así que decidimos, de momento tenemos de los 3 fondos, uno es cartera permanente, que es un vehículo conservador, otro es un fondo de renta variable que invierte de forma conservadora y otro es el hedge fund, que está también invertido de forma defensiva. Es lo que va con mi personalidad. Sí que es cierto que cuando el entorno macro cambie y las valoraciones de las compañías permitan invertir obteniendo rentabilidades de doble dígito, pues 15-20%, seremos menos conservadores, salvo en la cartera permanente que tiene una estructura ya definida y no tengo mucho que decir. Pero en los otros fondos sí que seremos más agresivos cuando pues, las perspectivas acompañen, que creo que a día de hoy no lo hacen y veremos si el mercado nos da la razón los próximos meses, años, pero es una decisión que creemos que es coherente con nuestra forma de pensar y con el partícipe que nosotros tenemos, que es conservador también. ¿Y crees que aquí en España precisamente se habla mucho de que los inversores en España somos muy conservadores? ¿Tú también tienes esa sensación? Porque además das clase también en el IEB, o sea que tienes, de primera mano, no solo de las empresas, sino todos aquellos que se están formando, todos esos jóvenes. ¿Somos conservadores? ¿Somos los inversores conservadores aquí en España? Pues te diría que la gente de mi generación y previas, no. Es gente muy agresiva. No considero que sean conservadores. En cambio, la gente de 50 y pico para arriba, más bien 60, sí, tremendamente conservadores. Y si son gallegos ya al extremo del conservadurismo. Yo creo que es un tema generacional y que dentro de 30 años, pues la gente de 60 no será tan conservadora ni de broma, porque el contacto que tengo yo con
gente de mi edad o más joven no tienen aversión al riesgo. O sea, son kamikazes. Kamikazes no, pero no tienen miedo a estar invertidos 100% en renta variable o incluso a estar apalancados. Es gente con poca aversión al riesgo, lo cual no es malo, me parece. No. Pero bueno, yo creo que hay una diferencia bastante importante en función de la edad del cliente. Y para alguien que se esté iniciando en esto de a la hora de invertir, no sepa muy bien por dónde tirar, Carlos, ¿tú qué le recomendarías? ¿Por dónde tirar? Bueno, en Internet hay la suficiente cantidad de información como para ser autodidacta, aunque a mucha gente le pueda abrumar y necesita más bien una orientación en forma de máster, de curso, así que depende mucho de tu personalidad. Si eres una persona que es capaz de organizarse, ser autodidacta y meterle caña, hay la posibilidad de ello. Yo soy un ejemplo. Cuando entré en el máster del IEB ya tenía conocimientos para, pues, sinceramente, para aprobar el máster sin prácticamente estudiar, por lo que yo había estudiado por libre. Así que esa posibilidad... ¿Por libre en Internet o por libre a través de libros, por ambos? O sea, ¿se puede aprender a través de Internet? Porque es muy difícil esa selección también. Se puede, totalmente. 100%. Lo que pasa es complejo. La información es tan infinita que si no tienes un tipo de mentalidad muy organizada, cuadriculada y que no te abrume tanta información, te puedes saturar y perderte. Entonces, para mucha gente, pues lo mejor es meterte en algo guiado, organizado, con sus clases, que te va a llevar por el camino correcto y no, quizás te lleve menos. Y bueno, pues escuelas como IEB o OMA, donde también doy clase, o bueno, hay muchas, o CUNEF, hay muchas. La formación en España, la verdad que no a nivel universitario, en mi opinión es bastante mala, pero a nivel de másters, al menos en el sector de finanzas, yo creo que el nivel es bastante bueno. Y en Internet me llama mucho la atención porque es muy habitual eso, ¿no? El no saber por dónde tirar o se habla mucho de que la gente es joven, se tira o ve vídeos, ¿no? O sigue a gente, bueno, pues que digamos que no es tan profesional. Carlos, dime, no sé, alguien a quien debamos de seguir para poder estar al día o alguien que tú sigas o libros también para aquellos que nos estén escuchando y que se estén iniciando, bueno, pues que no se pierdan, ¿sabes?, en este camino. Bueno, también decir que tanto estoy con 3 socios, somos 4 en total, en una empresa que se llama el Club del Value Investing, que somos 4 profesionales del sector con muchos años y tenemos 400 suscriptores en el Club del Value Investing, donde hay acceso a formación de todo tipo, desde cero, nivel intermedio y avanzado, y estamos 24/7 comentando temas del mercado. La verdad que el feedback de la gente que está dentro no puede ser mejor. Cada vez que nos encontramos en persona con ellos nos dan incluso las gracias por haberlo montado y creo que la calidad que hay ahí dentro es inmensa. Esa es una forma de pues, ir acompañado de una comunidad que está encabezada por gestores profesionales. Y luego libros, pues es que yo me he leído cientos de todos los niveles. ¿Alguno que tengas de cabecera o por el que tú empezaste? Por el que yo empecé, es que... Hace mucho. Ahora mismo ya ni me acuerdo. Me gustan mucho los de Peter Lynch, cualquiera de ellos, son 100% recomendables. Los de Benjamin Graham no. Hay ciertos libros que es mejor leer cuando ya tienes unos conocimientos elevados, porque si no lo vas a leer y no te vas a enterar de nada, es una pérdida absoluta de tiempo. Pero los de Peter Lynch son muy interesantes y luego... ¿Y por qué los de Benjamin Graham no? Son muy interesantes, pero necesitas una base de conocimientos elevada. Vale. Para alguien que está empezando no se va a enterar de nada. Luego los de Pat Dorsey también son sencillos de leer y a la gente que le guste la gestión de carteras diversificadas, del estilo de cartera permanente u otras, pues los de Ferry o Bernstein son también impresionantes. Entonces, en función de lo que te guste más o menos, tienes unos u otros. Y para quien quiera aprender a valorar un libro que
si lo lee debidamente y lo trabaje de más, le va a llevar más de un año. El libro de Evaluation de McKinsey es brutal. Lo que pasa es que es complicado y es un libro que hay que dedicarle muchísimo tiempo y no leerlo en diagonal porque es sobrevaloración, es algo que no es sencillo de aprender. Vamos a hablar de esas compañías. Me decías al principio, eres de los que te reúnes, por tanto, con las firmas. ¿Eso puede condicionar cuando te hablas con ciertos consejeros delegados o con ese equipo gestor de las empresas? ¿Condiciona a la hora de elegir una compañía o no para invertir? Bueno, a nosotros nos condiciona positivamente. Si nosotros tenemos acceso a la directiva, pues hay más probabilidades de que invertamos en esa empresa. No siempre lo puedes conseguir. Cuando ya hablamos de empresas que valen más de 3.000 millones de euros, pues ya es bastante complicado, siendo honesto, y quien te recibe es el IR. Lo que pasa es que nosotros, además de reunirnos con el management, podemos reunirnos o con el IR o con analistas. Pues tenemos de mano a los analistas de Kepler Cheuvreux, que lo hacen estupendamente, Bernstein, Morgan Stanley, etcétera. Y eso también te da una visión de esas compañías a las que nosotros no podemos llegar al management porque capitalizan miles de millones y no puede ser, pero esos analistas sí, porque trabajan para bancos gigantes y sí que tienen acceso a ellos y tienes información de primera mano y de primer nivel. Para nosotros es un punto positivo. Eso sí, pues muchas veces nos reunimos con el management y tenemos una opinión positiva de la compañía y tras reunirnos con el management tenemos una opinión muy negativa. Nos ha pasado. Sí. Nos ha pasado, sí, nos ha pasado de, no me gusta nada, no lo veo alineado, o enterarnos de cosas que realmente no nos gusta o darnos la sensación de que nos están intentando vender la moto. Hay un trabajo psicológico porque evidentemente la directiva en muchos casos te va a decir lo que quieres oír. No siempre, hay muchas directivas que son tremendamente honestas y esas son con las que nos sentimos a gusto y vamos de la mano a largo plazo, pero no todos los management son así. Muchas veces te encuentras mentiras a medias, bueno, de todo. Entonces, es importante la experiencia para no creerte todo lo que te digan y tener un pensamiento crítico. Algo que he aprendido es que cuando analizas una compañía y le dedicas muchas horas, como que te sientes en la tesitura de tener que defender la tesis porque has invertido mucho tiempo. A día de hoy ya no lo hacemos así. Si le hemos dedicado muchísimas horas pero algo no encaja, pues no tenemos problema en descartarla. ¿Y cómo haces esa primera criba de empresas? Porque, claro, no te puedes analizar y dedicar a ver todas las empresas que hay por el mundo que están cotizadas. ¿Cómo haces esa primera criba o tiene que ocurrir algo para que te fijes en esa compañía? ¿Cómo lo hacéis? ¿O cómo lo haces? Pues nos llegan muchas ideas a través de gestores que son amigos nuestros, otras a través de cartas trimestrales, otras a través de screeners, y lo primero que hacemos es poner en Google el nombre de la compañía, mirar a qué se dedica y ver si a lo que se dedica la compañía entra dentro de lo que nosotros podemos entender. Solo invertimos en compañías que podamos entender al 100% el modelo de negocio. Si eso es así, la segunda vuelta de tuerca sería si nos parece que el modelo de negocio es de calidad. Nosotros solo invertimos en compañías que, bajo nuestra visión, son de calidad. Y el tercer paso sería dar un vistazo a las cuentas, a las ventas, ver cómo lo han hecho en las crisis, si son demasiado cíclicas. Si no, si todo eso encaja, ya es profundizar en la historia, en las cuentas anuales, construir el modelo, leer las conference call y reunirte con ellos. Es un poco el proceso desde cero. Los pasos que seguís. ¿Y hay sectores que ya de por sí descartáis directamente? Sí, no invertimos en healthcare nunca porque nos parece que hay que ser insider para entenderlo bien. No invertimos en semiconductores, no invertimos en tecnología poco, la verdad, porque creemos que el ritmo de las tecnológicas, de la evolución y demás es mucho más elevado que en sectores del estilo industrial, como puede ser el sector del vidrio o similares, y nos sentimos más cómodos con las industrias que apenas cambian, que serán así dentro de 10, 20, 30 años. Invertir en tecnología
conlleva hacer asunciones a largo plazo que son difíciles de hacer. Pues entonces habréis perdido ahora con todo el sector tecnológico, con lo que ha subido este 2023. Ahí me imagino que tenéis una espinita clavada, ¿no? ¿O no? No, porque al final nosotros tenemos muy claro cuál es nuestro perfil de compañía y no invertimos en ese segmento porque creemos que es lo sensato para nosotros y habrá momentos donde lo hagan mejor, habrá momentos donde lo hagan peor, es ley de vida, es algo que asumes. Lo que tenemos claro es que es imposible estar siempre en el sector que sube, hay momentos mejores y momentos peores, la inversión funciona mucho por modas, es Sí. extremadamente notorio y nos da un poco igual. Nosotros nos fijamos en cómo lo están haciendo las compañías a nivel real, a nivel operativo, si lo están haciendo mejor que el año anterior, aunque las cotizaciones no lo reflejen, estamos tranquilos, sabemos que lo reflejarán llegado el momento. Y es difícil, Carlos, definir o darte cuenta de que habéis invertido en una compañía que no ha ido bien y deshacer esas posiciones, sobre todo llevando una gestión como lleváis vosotros, pues eso, en los fondos de inversión. Es difícil, sí, pero es algo que cada vez hacemos más. Y ya no solo porque nos demos cuenta que nos hemos equivocado o no, sino porque no tenemos la convicción suficiente, que es algo que es muy importante para nosotros. Si determinada compañía está sufriendo y nosotros no nos sentimos cómodos con la caída y no tenemos ganas de comprar más, probablemente la vendamos. Porque nos hemos equivocado a la hora de invertir porque no es una compañía a la que tengamos suficiente convicción. Hace años nos costaba más, a día de hoy es algo que, aunque duele, pues son decisiones que tomamos, que admitimos y que no tenemos problema. Lo de casarse con las tesis nos parece que es un problema grande a largo plazo. Y alguna que tengas, bueno, pues ahí clavada esa espinita de alguna compañía que, bueno, oye, pues habéis invertido vuestro tiempo, tal, y con el paso del tiempo os habéis dado cuenta, pues que no era la inversión que vosotros esperabais. Bueno, pues una que está muy en el candelero, sobre todo en la comunidad española de Twitter y redes sociales, que es Nagarro, que es una compañía que puso muy de moda Alejandro Estebaranz, que es un excelente gestor. Y la compañía seguramente sea una excelente compañía, pero para nosotros el modelo de negocio es algo abstracto, no terminamos de ver dónde están las ventajas competitivas y puede cambiar mucho un proyecto a otro. Para nosotros es complicado entenderla en profundidad. Invertimos en su día, un poco guiados por la tesis de que era un mercado con vientos de cola, con altos crecimientos orgánicos, etcétera, etcétera. Pero una vez han visto los problemas, aunque ha estado en el ojo del huracán por posible fraude contable, creemos que no lo hay, la verdad. No vemos ningún síntoma de que pueda haberlo. Ha sido más porque no estamos del todo cómodos y no porque sea una mala compañía, sino porque no entendemos hasta el nivel que nos gustaría. Así que decidimos vender con una caída del 20 y pico %, casi 30%, que no es poco, y invertirlo en otra compañía donde tengamos más convicción. ¿Y dónde os estáis fijando ahora? Ya para ir terminando, ¿dónde os estáis fijando ahora? ¿En qué compañías o en qué sectores? No sé si nos puedes dar alguna pista para todos aquellos que nos están viendo. Bueno, básicamente la cartera ahora mismo está concentrada en compañías que su riesgo de valor terminal sea prácticamente cero. Esto significa compañías que dentro de 30 años estén prácticamente igual que están hoy, por lo cual van a ser compañías de sector industrial o sector público. La compañía que más pesa es el líder en países nórdicos, que se dedica al cuidado y construcción de zonas verdes en los países nórdicos y carreteras, aunque se está internacionalizando. Trabaja para el sector público por proyectos y, bueno, es que zonas verdes y carreteras, estamos todos de acuerdo que dentro de 10, 20 años van a seguir existiendo. Luego estamos en uno de los líderes a nivel mundial en construcción de yates de lujo de más de 70 metros de eslora, que es Italian Sea Group, una compañía que crece dirigido a un cliente con un patrimonio de más de 500 millones de euros. Y tenemos claro que yates de lujo van a seguir existiendo. De hecho, los billonarios
crecen más rápido que el resto de la población, es el segmento poblacional que más rápido crece. Luego tenemos el líder a nivel mundial en barricas de vino y bourbon, donde se madura, también algo que lleva más de 100 años y podemos asegurar que seguirá los siguientes 100. Al líder del mundo del corcho, que es Corticeira Amorim, una compañía portuguesa. A Vidrala, que es, líder, es el tercero en Europa, pero es un oligopolio en el sector del vidrio. Como ves, son todo compañías que, bueno, pues si te preguntan dónde vas a estar dentro de 10 años, sabes responderlo y están a buenas valoraciones, compañías de calidad y nos sentimos muy cómodos en ese perfil. Uh-huh. Y hay compañías en las que directamente, bueno, más hablando antes de sectores, pero hay compañías también en las que directamente no os ponéis a investigar, bueno, pues porque la cotización o porque ciertas informaciones que os llegan, bueno, directamente no os han gustado. Sí, algo que nos suele pasar para descartar una compañía es si vemos una compañía que ha caído pues un 30 o un 40% los últimos meses y el management o los insiders están vendiendo, nosotros, salvo que nos reunamos con ellos y nos den una explicación muy buena, siempre hay una explicación, pero tiene que ser una explicación que nos encaje. Suele ser motivo de descartar. Aunque todo lo demás encaje y demás, pues es que si ha caído un 40% y las personas que mejor conocen la compañía están vendiendo, nos suele dar bastante respeto. No necesariamente tiene que salir mal, a veces pues sucede porque necesitan dinero, porque están endeudados o por un nuevo proyecto. Ahí radica la explicación que te den, pero muchas veces es criterio excluyente. Y el nivel de deuda también. Claro, no es que es complicado, ves ese gráfico y ves esas opciones y ya es difícil fijarte en ellas. No quería despedirte, Carlos, sin hablar de las opciones financieras, porque, bueno, hablar de Carlos Santiso es hablar también de ese instrumento, ¿no? Que hay también mucho debate sobre la utilización de esas opciones. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo las utilizas? ¿Crees que se puede utilizar por cualquier tipo de inversor? ¿Tiene que ser ya especializado? ¿Cómo lo ves? Creo que cualquier persona que invierta en renta variable es obligatorio que sepa utilizar las opciones. Es un instrumento que solo suma. Aquí sí que no hay ningún tipo de duda. No genera un mayor riesgo, de hecho puede ayudar a reducirlo por medio de coberturas, puede generar oportunidades. Pues, si una compañía cotiza cara, pues puedes comprometerte a comprarla más barata y cobrar por ello, que es algo que ya harías en el caso de que sucediese. No veo ni un solo motivo para no utilizarlas. En mi caso, creé un curso con Value School, que la verdad creo que lleva un año y ha tenido como 500 alumnos aproximadamente. Ha ido muy bien y es una forma desde cero para aproximarte a las opciones, sino también hay contenido en Internet subido de gran calidad. O sea que es una gran opción a la hora de invertir. Sin duda, para mí para todo aquel que le gusta invertir en bolsa, es un instrumento absolutamente imprescindible. Mucha gente se queda en el titular de que Warren Buffett en su día dijo que eran armas de destrucción masiva. Es una absoluta tontería porque el propio Warren Buffett utiliza opciones. Muchas veces dice cosas que, bueno, pues dependiendo del contexto, de diversas circunstancias, pero es que bien utilizadas, como digo, reducen el riesgo, no lo incrementan y son instrumentos que pueden ser tremendamente rentables. Carlos Santiso, bueno, ha sido un auténtico placer. Creo que hemos hecho un repaso absolutamente de todo. Así que nada, gracias por acompañarnos aquí en Rompiendo el Mercado. Te esperamos próximamente para que nos vayas contando cómo va cambiando esa cartera y dónde os estáis fijando. Y ha sido muy agradable también saber que eres de los que te fijas en la parte macro, porque no hay muchos que me lo suelen decir, ¿eh? O sea que es importante y me quedo también con ese dato porque es genial, porque conocéis desde la parte, como me contabas, empresarial, hablando mano a mano con todos esos consejeros delegados y todas esas empresas, como también esa parte de datos, ¿no? Que es la que recibimos muchas veces los inversores, así que el conjunto de ambos pues hace que a la hora de tomar decisiones pues también puedan ir a mejor. Así que nada, Carlos, muchos éxitos y que te esperamos de nuevo aquí en Rompiendo el Mercado. Gracias. Pues muchas gracias a ti, Laura, por la invitación, que ha sido un absoluto placer. Que vaya bien.
Producido por tupodcast.es.